Shalom familia, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos en una serie nueva que se llama Restaura el Alma, basada en Salmo 19, en donde dice que la ley del Eterno, la ley de Dios, es perfecta y restaura nuestras almas y alegra nuestro corazón. Wow, es un salmo que es bastante hermoso y principalmente nos está enseñando un camino para empezar a restaurar y trabajar en nuestra alma. Y eso es lo que estamos haciendo cada semana, en cada porción semanal. Estamos tratando de aprender los mandamientos y cómo principalmente aplicarlos a nuestras vidas, cómo traerlo a primera persona, qué podemos extraer, cuál es la esencia, cuál es el principio del mandamiento que hasta el día de hoy aplique. Y justamente hemos comenzado el libro de Levítico, que la verdad es un desafío, ya que el libro de Levítico completamente está dedicado al santuario. Y hoy no tenemos templo, pero es parte de nuestros temas de estudio de hablar sobre las leyes, los mandamientos del templo y principalmente del funcionamiento. Y justamente a partir de este momento, de esta porción que va desde el capítulo 6, verso 8, al capítulo 8, verso 36, que se llama la porción Sdaf, que es ordenanzas en el español, está hablando de las ordenanzas del santuario. Desde este momento va a empezar a hablar sobre cómo va a funcionar el santuario, cuáles son esas ordenanzas, cuáles son esas leyes que permiten que el santuario entre en funcionamiento. Y justamente en esta porción comienza dándole las primeras instrucciones a Aarón y a sus hijos. Y no solo eso, sino que termina esta porción con qué? Con lo que se conoce como la consagración o la dedicación de Aarón y sus hijos para el servicio del templo. Hay todo un procedimiento, hay un protocolo que cambian sus vestiduras y principalmente también son ungidos con aceite y eso es un tema bastante importante y es necesario que también nos enfoquemos en eso. Pero recuerden que vamos a estar hablando sobre los mandamientos. Y de entre todos los mandamientos que hay en esta porción, hay uno que me llamó la atención. Recuerden, todos estos mandamientos que se encuentran en la porción que estamos viendo y principalmente en el libro de Levítico, la mayoría aplican sobre el templo. Obviamente, son cosas que hoy no podríamos hacer y en este caso, en esta porción particular, los mandamientos son para los sacerdotes. Pero recuerden, hay un principio, hay una esencia en los mandamientos que podemos traer a primera persona, podríamos decir Torah a primera persona, y traerlo a nuestras vidas. Y eso nos va a ir ayudando a formar un carácter, a formar un estilo de vida en donde realmente la Torah va a empezar a cobrar vida y vamos a dar testimonio del Dios al que se estamos sirviendo. ¿Ok? Entonces, quiero que nos enfoquemos en el capítulo 6, principalmente en los versos del 19 al 23. Así que voy a compartir la Biblia, vamos a ir a Logos. Y quiero invitar a mi hermana Ofilia Lidia que pueda leer Levítico 6 del verso 19 al verso 23. Sí, claro que sí. Shalom, hermanos. Buenas tardes. Bendiciones a todos. Pues dice así: habló también Adonai a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Adonai el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Adonai. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Adonai. Toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada. No se comerá. Amén. Gracias. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias. Miren qué interesante. Escogí este mandamiento porque, un poquito como les decía al principio, este mandamiento que vamos a ver ahora solamente, literalmente lo puede cumplir el Cohen Gadol, el sumo sacerdote y los descendientes, los hijos de Aarón, cuando entran en servicio al templo. Pero, como les digo, vamos a tratar de encontrar la esencia del mandamiento y ver cómo esto va a aplicar también a nuestras vidas. Cómo puede ser tomado lo que funciona en el templo
como un modelo para que funcione en mi vida. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el mandamiento que se encuentra aquí en el verso 10, en el verso 20. Bien, en el verso 20 dice, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Adonai el día que fueran ungidos, o sea, cuando fueran escogidos. ¡Wow! Y eso tiene que ver con lo que va a suceder en el capítulo 8, que tiene que ver con la puesta en función de los sacerdotes, la consagración para que ellos puedan ya ahora empezar a cumplir su función dentro del santuario. Así que vamos a ver el mandamiento, vamos a conocer el mandamiento que se encuentra en Levíticos capítulo 6, verso 20. Dice, esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos que ofrecerán a Hashem. Es una ofrenda que principalmente aplica para el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y solamente cuando el templo esté en pie, el Beit Hamidash. ¿Cuál es la esencia de este mandamiento? ¿Qué nos enseñan los sabios? Era un mandamiento diario para el Cohen Gadol ofrecer una ofrenda de comida. A esto se le llamaba ofrenda de panqueques o también conocido como los panes del sumo sacerdote. Recuerden que algo de esto hablamos cuando cubrimos el tratado Tamid. Yo les voy a dejar el enlace aquí abajo en la cajita de descripciones de la lista de reproducción del estudio del tratado Tamid. Tratado Tamid habla sobre ¿qué? Sobre la ofrenda diaria que se colocaba por la mañana y por la tarde. Era una ofrenda continua. Y es más, este mandamiento está relacionado con esa ofrenda. Y ustedes me dirán, ¿cómo nos damos cuenta a través de la Biblia? Vamos a marcar el precedente. Miren, yo lo marqué a propósito en verde. Cuando dice la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Ese vocabulario, miren qué interesante que es conocer el templo y el vocabulario del templo. Porque ahí no me está diciendo que es en la ofrenda tamid de la mañana o ofrenda tamid de la tarde, sino que me le dice en la mañana y en la tarde. Ahora, recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. No somos la audiencia original. Entonces, la audiencia original entiende que está hablando de qué? De la ofrenda continua de la mañana y de la tarde. Ahora somos nosotros quienes tenemos que investigar un poquito de esto. Entonces ahora ya sabemos, cuando estudiamos el templo, el servicio en el templo, ahora sabemos que hay una ofrenda que abre el día por la mañana y otra por la tarde que cierra el día. Dentro de esa ofrenda, el sumo sacerdote tiene que hacer esta ofrenda de comida, tiene que ofrecer este misbot en donde ofrece estos panes que son conocidos como panqueques o los panes del sumo sacerdote. Leyes de este mandamiento. Eso se horneaba en un sartén poco profundo. De ella horneaban 12 panes, la mitad de los cuales se ofrecían por la mañana y la otra mitad por la tarde. Antes de ofrecerlos, los panes se partían en trozos pequeños. Un cohen ordinario tenía que traer esta ofrenda solo una vez. El primer día en que realizaba su servicio en el Beit Hamidash, esta ofrenda se llamaba el Minja Hinuch y se diferenciaba la del Cohen Gadol en que el Cohen ordinario le ofrecía todo de una sola vez y no la mitad por la mañana y por la tarde la otra mitad. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque aquí hay una diferencia entre el Cohen Gadol y el sacerdote regular. El Cohen Gadol dice que todos los días tenía que llevar esta ofrenda de harina, una porción de harina que se partía después en dos y se hacían 12 panes, 6 panes por la mañana y 6 panes por la tarde. Mientras que un sacerdote regular, cuando entraba en servicio por primera vez, llevaba esta ofrenda y lo hacía distinto al sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué se hacía distinto? Es una gran pregunta que nos podemos hacer y simplemente es por marcar una separación entre el Cohen Gadol y el Cohen regular. ¿Por qué? Porque el Cohen regular tiene una responsabilidad dentro del templo, pero quien tiene mayor responsabilidad es el sumo sacerdote. Y por eso es que se hacía esta diferencia, no marcando que el sumo sacerdote era más que su hermano, sino que la responsabilidad que tiene el sumo sacerdote es mucho más alta. Y por eso él tenía que estar presentando continuamente, junto con la ofrenda continua, tenía que estar ofrendando esta ofrenda de pan, esta ofrenda de comida, ¿ok? Entonces ahí vemos que hay el mismo protocolo aplica de forma distinta dependiendo el rango y las responsabilidades dentro del templo.
Y eso tengámoslo en mente, familia, es algo que tenemos que tener en cuenta. Perspectiva del mandamiento. Es apropiado que el Cohen Gadol, que es un mensajero entre la nación de Judá, entre Israel y su Padre Celestial, tenga su propia ofrenda diaria, al igual que la congregación tiene un holocausto diario. Y esto es interesante, familia, ¿por qué? Porque, a ver, voy a preguntarle familia porque acá hay varios que están en Zoom y han estado en los estudios que hemos hecho y quiero preguntarle familia, la ofrenda continua de el corderito de la mañana y de la tarde, ¿con qué dinero se compraba? A ver, familia. Muy bien, acá mi esposa contestó correctamente. El medio ciclo de plata. Exactamente mi hermana Ofelia, con el medio ciclo de plata. ¿Y a quién representa el medio ciclo de plata? ¿A quién es? A ver, acá ya me respondieron. A ver, quiero darle la oportunidad a los de internet, a los que están en Zoom y aprovechar. Mientras los hermanos responden, invitarte. Sí, a vos que estás viendo el video en diferido, que estás del otro lado, invitarte a ser parte de los estudios de la Biblia en su contexto. Puedes escribirnos al mail que está aquí en la cajita de descripciones y te vamos a enviar el enlace con todo gusto para que puedas unirte como nuestros hermanos y participar del estudio en vivo. ¿Por qué? Porque después del estudio tenemos un tiempo de preguntas y comentarios en donde todos tratamos de analizar el mandamiento para poderlo entender a cómo poder aplicar a nuestras vidas. A ver, así que te invito y bienvenido de antemano. Bueno, familia, a ver, mi hermana, muy bien, mi hermana. Todo varón israelita mayor de 20 años. Exactamente. O sea que la ofrenda continua, la ofrenda del holocausto diario, era una ofrenda que representaba al pueblo. ¿Por qué el pueblo? Porque solamente el medio ciclo era pagado por hombres de Israel mayores de 20 años y los levitas, mientras que los sacerdotes no tributaban este medio ciclo de plata. Entonces, por eso es que la perspectiva del mandamiento nos aclara que el sumo sacerdote es apropiado que el sumo sacerdote también tenga una parte dentro de la ofrenda continua que representa al pueblo. Y por eso él paga, el sumo sacerdote paga de su propio bolsillo, no sale de las arcas del templo como el cordero del holocausto diario, sino que el pan que se hace con la harina, con la ofrenda que trae el Cohen Gadol la tiene que traer de su casa, la tiene que comprar él, tiene que pagarla él. Y esa va a ser una ofrenda que no solamente va a representar al Cohen Gadol, sino que también a toda la familia de Aarón cada día. Y ahora vemos cómo en la ofrenda diaria, todo Israel, todo Israel, las 12 tribus están representadas en la ofrenda diaria. 11 tribus con el corderito, más los panes que acompañan ese cordero que representan a la tribu de Leví. ¡Wow! Eso es increíble y miren qué interesante. Ahora bien, ahora esto es bien interesante porque la pregunta es, para entender este mandamiento, para entender cómo esto aplicaría a nuestras vidas, tenemos que conocer cómo funcionaba esta ofrenda en el templo, qué se debía hacer. Parte de esta información la hemos compartido en el tratado Midot, así que también los invito a que vayan y vean ese estudio, en donde hemos visto cómo era todo el tema de la ubicación de edificios y también en el tratado también hemos hablado un poco sobre esta ofrenda. Sino que ahora quisiera que le dediquemos un poquito más de tiempo y podamos ver cómo este mandamiento, esta ofrenda que presenta el sumo sacerdote en representación a su familia, la esencia de este mandamiento la puedo traer a mi vida. Y esto es lo que vamos a ver. Entonces, quiero que vayamos ahora a un recurso que yo siempre uso cuando estudio el templo, que es la Mishnah. La Mishnah es un documento, y quiero aclarar porque seguro hay muchos que están por primera vez y están viendo este video por primera vez. La Mishnah es una compilación de documentos redactado por testigos oculares dentro del templo, o sea, redactado por sacerdotes que están en servicio y están documentando el paso a paso de cada cosa que se hace en el templo. Y en el siglo II, siglo III, se reúnen todos estos documentos y se arma lo que conocemos como la Mishnah, que en el mundo académico la Mishnah viene a ser como un documento primario. ¿Por qué? Porque cada tratado de la Mishnah fue escrito por alguien que fue testigo ocular, presencial e hizo
lo que está escrito en el tratado lo puso por obra. Entonces, miren qué interesante y por eso es un documento válido que no hay que tenerle miedo, familia, sino que necesitamos dedicarle tiempo. Y en la Mishnah, en el tratado Tamid, obviamente, como decíamos, en la ofrenda diaria se habla sobre los panes del sumo sacerdote o esta ofrenda de panqueques. Miren lo que dice. Y con esto vamos a entrar al templo y vamos a usar la app para hacer un pequeño recorrido. Miren lo que dice. Capítulo 1 del Tratado Tamid, párrafo 3, dice, cogía la llave, abría el portezuelo y entraba al atrio del templo por la cámara del fuego. Los sacerdotes entraban tras él llevando en la mano dos antorchas, encendidas y se desviaban en dos grupos, perdón, y se dividían en dos grupos. Uno se dirigía por la columnata hacia el este y el otro también por la columnata hacia el oeste. Mientras iban andando, iban inspeccionando hasta llegar hasta el lugar donde se hacían ¿qué? Las tortas, dice, las tortas. Vamos a marcarlo un poquito más tenso el amarillo porque no se ve. Vamos a marcarlo de vuelta. Aquí. Y mire, interesante. Ahora sí, en el lugar donde se hacían las tortas. ¿Dónde es ese lugar? Ese es algo que tenemos que preguntarnos. Y los que han estudiado el templo con nosotros, vayan pensando y vayan poniendo en el chat cuál es ese lugar para ver si es realmente ese lugar. Así que ahí los invito. Cuando unos y otros se encontraban, se decían, en orden, todo en orden. Dejaban luego a los que hacían las tortas que hicieran las tortas. O sea, hay un punto, y esto está hablando sobre cómo empezaban los sacerdotes el día. Y dice que cuando empezaban el día salían de la cámara en donde ellos descansaban y salían haciendo esta inspección antes de iniciar el servicio. Y esto era muy temprano por la mañana. Era antes que el alba saliera, o sea, antes que saliera el sol, ellos ya estaban en su oficio controlando que todo estuviera en orden. Y mientras un grupo de sacerdotes controlaba, otro grupo de sacerdotes se encargaba de preparar la ofrenda que había traído el sumo sacerdote. Ahora yo les pregunto, familia, ¿en qué lugar es que se hacía esto? Aquellos que estuvieron participando de los estudios del templo. A ver, familia, a un lado de la puerta Nicanor. Ok, muy bien, mi hermana, excelente. Vamos a validarlo, vamos a verificarlo. Mire, vamos a ir a la app del templo, que obviamente esto es una app virtual en donde podemos hacer un recorrido por el templo y que nos da la posibilidad de tener una idea visual de cómo era el templo y cómo funcionaba al conocer el funcionamiento, los tratados que hablan sobre el funcionamiento. Y justamente este mandamiento que estamos viendo está relacionado con el funcionamiento. Aquí nos encontramos en un sector que se llama el atrio de las mujeres. En este patio podían ingresar hombres, mujeres y niños de Israel. Hasta aquí podía entrar todo el público siempre y cuando sean parte de Israel. Gentiles no entraban a este lugar, ¿ok? Y se dirigían, vamos a dirigirnos hasta este punto, hasta la puerta Nicanor. Esta es la puerta que da ingreso a los atrios interiores a un nivel de santidad un poco más alto, en donde solamente esta puerta podía ser cruzada por los hombres de Israel, por los príncipes de Israel, los representantes de cada tribu. O sea que se conocen como los hombres de pie, el mamad, que eran representantes de cada familia, de cada tribu de Israel. Ellos eran los únicos que podían cruzar esta puerta. Hombres y mujeres que no pertenecían al mamad, a los hombres de pie, se tenían que quedar de este lado de la puerta. Si eran parte y tenían un rango, una autoridad y eran considerados príncipes de Israel, entonces ellos cruzarían estas puertas, que es la puerta Nicanor, que equivaldría al santuario a la puerta del este. Entonces, en este lugar, hasta aquí podían llegar los hombres que tenían permitido llegar. En las escalinatas se ubicaban los levitas, el coro de levitas, y ya después, en la plataforma en donde está el altar, se ubicaban los sacerdotes para la faena diaria. Y por supuesto, tenemos esa hermosa vista del templo que vemos ahí el velo también. Wow, miren la imagen cuando uno cruzaba esas puertas o por lo menos podía ver a través de esas puertas la imagen que uno podía tener. Wow, es espectacular, familia. Pero
nos dice que había un lugar en específico. El tratado Tamid nos dice que salían de un punto y llegaban a un punto en donde se llegaban los dos grupos y decían, todo está bien, y los otros decían, todo está bien. Y ahí dejaban a quienes hacían los panes. Justamente, como decía nuestra hermana, en esta puerta Nicanor, me voy a subir aquí, vamos a ver que está la puerta Nicanor. Y hay dos puertas al lado. Esas dos puertas hay una que conocemos que tiene una función, que es justamente esta que está aquí, que en esta puerta se presentaban, por ejemplo, ofrendas, por ejemplo, de purificación cuando una mujer daba luz, también se hacía el protocolo de las aguas amargas y también el leproso se presentaba aquí cuando era declarado limpio, en esta puerta, que era parte de la puerta Nicanor. O sea que la puerta Nicanor vendría a ser la puerta grande y las dos puertas chiquitas. Pero si vemos nosotros en esta pared, vamos a ver que hacia el sur, que está enfrente nuestro, que estamos mirando justamente hacia el sur, vemos que hay una puertita sobre la misma pared. Y hacia el norte, vamos a ir un poquito más acá, hay otra puerta. Esas dos puertas, de acuerdo al Tratado Tamid 1.4, nos menciona que en esta puerta Nicanor habían dos cámaras, o sea, dentro de la muralla habían dos habitaciones, dos cámaras. Una, que es la que estamos viendo allá hacia el sector sur, era la cámara de Pinjas. Ahí era el lugar donde se confeccionaba y se cambiaban los sacerdotes regulares. Mientras que en esta cámara, que estamos viendo aquí, es la cámara de los panes del sumo sacerdote, la cámara del Javitim. Y era hasta este punto en el cual llegaba un grupo de los sacerdotes, venía por ese pasillo caminando y el otro venía desde el frente. Y este era el punto de reunión, en donde se reunían y aquí se preguntaban si estaba todo bien, si estaba todo bien, y aquí se quedaban los panaderos, los sacerdotes que se encargaban solamente de hacer el pan del sumo sacerdote. En esta cámara. En esta cámara era en donde se preparaba el Javitín. Miren, Midot, no era el tratado Tamid, sino era el tratado Midot 1.4. Y miren lo que dice. Había 7 puertas en el Azará, 3 al norte, 3 al sur. Una en el este, las del sur, Sha'ar Jadelek, segundo Sha'ar Jabekorot, tercero Sha'ar Jaemayim, y en el este Sha'ar Nicanor. Y tenía dos cámaras, una a la derecha y otra a la izquierda. Una era la cámara de Pinjas, que es la que está hacia el sur, y la que está aquí en el norte es la cámara del Javitim, la cámara del pan, donde se hacía el pan del sumo sacerdote. Y esta cámara es la que está relacionada con Levíticos capítulo 6 del verso 19 al 23. De ahí proviene la función de esta cámara, porque aquí se traía la harina del sumo sacerdote y se preparaba. Y se preparaba con una forma muy particular por lo que nos menciona el mandamiento y lo que nos menciona las escrituras. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo se producía ese pan? ¿Cómo era ese pan? Y eso es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué? Porque esto es parte de lo que nosotros tenemos que entender para comprender el mandamiento. Porque recuerden, no es un mandamiento que aplica a nosotros, sino que aplica a quién? Al sumo sacerdote. Pero hay algo ahí que nosotros podemos aprender. Entonces, vamos a descubrir eso. Vamos a investigar un poquito más con respecto a lo que es este pan que están presentando, que es una ofrenda que tiene que traer Aarón y sus hijos. Miren, en el tratado Menojot, que es el tratado que habla de las ofrendas también en la Mishnah, en el capítulo 4.5, dice lo siguiente. Las tortas del sumo sacerdote no se ofrecían en dos mitades. Wow, porque recuerden que dice que había que presentar por la mañana y por la tarde. Y en el mandamiento dice que se partían en dos y se traía la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Y miren lo que dice. Las tortas del sumo sacerdote no se ofrecían en dos mitades, sino que se traía una décima entera. O sea, está hablando que, no, que el sacerdote no tenía que traer digamos, media medida de harina por la mañana y media medida por la tarde, sino que una vez al día el sacerdote traía el total y después se dividía. Dice, se dividía en dos partes iguales y se ofrecía una mitad por la mañana y por la otra por el atardecer. Si un sacerdote ofrecía una mitad por la mañana y fallecía, se nombraba a otro sacerdote en su lugar
pero no puede traer la mitad de la décima de su propia casa, ni tampoco de la primera del fallecido, sino que ha de traer una décima entera y se la divide. Ofrece una mitad y la otra la deja perder. Resulta pues que dos mitades son ofrecidas, otras dos se dejan perder. Si no se nombra a otro sacerdote, ¿a costa de quién se ofrecía? Rabí Simeón, recuerden, en la Mishnah cuando habla de Rabí son sacerdotes. El sacerdote Simeón afirma, a expensas de la comunidad. El sacerdote Yehudá dice, a expensas de los herederos y de las ofrendas, perdón, y de los herederos, y era ofrecida entera. O sea, ok, ¿qué está sucediendo aquí? Acá en el Tratado Menojot nos muestra una discusión que había dentro del grupo de los sacerdotes con respecto a cómo aplicar esta ofrenda. Pero aquí nos está dejando saber que el sumo sacerdote tenía que traer el total de la harina por la mañana. Cuando se entregaba a la cámara Pinjas, en la cámara Pinjas se dividía en dos. La mitad, exactamente por la mitad, en la mañana y la mitad para la tarde. Y se hacían los panes. Ahora había un problema. Si fallecía el sumo sacerdote, ¿cómo ahora se cubriría esta ofrenda? ¿Por qué? Porque recuerden, dice que esta ofrenda se presenta en cuando son ungidos. Entonces, tenía que traer, o sea, se cubría con la ofrenda de harina del que falleció por la mañana y por la tarde tenía que cubrirse con la ofrenda del que entra en función por la tarde, el nuevo sacerdote. Y esto era para garantizar que el templo estuviera siempre en funcionamiento. Siempre hubiera algo en el altar, en la mesa del Eterno. Recuerden que el altar es como la mesa de Dios, la mesa del Eterno. Entonces, siempre estaba en funcionamiento y por eso era la preocupación de cómo aplicar esta ofrenda, ¿ok? Y esto es interesante porque ahora ya sabemos cómo está el protocolo, cómo era el funcionamiento de la cámara, cómo era ahora que el sumo sacerdote traía consigo la ofrenda y aquí se dividía. Y aquí mismo se hacían los panes del sumo sacerdote. Ahora vamos a seguir investigando un poquito más porque hay más información sobre esto. Vamos a ver con respecto a lo que se nos menciona lo que es el Abodaja Corbanos. Es un recurso en el cual habla sobre el servicio del templo. Está hablando con más detalles, cómo se hacía, cómo era el paso a paso. Es un poquito más profundo. Son comentarios que nos ayudan a entender cómo funcionaba esta ofrenda de los Javitim. Y justamente en el Abodaja Corbanos, que habla sobre el servicio de los Corbán, de las ofrendas, nos menciona que dentro de que se está hablando del tratado también se está hablando de la ofrenda diaria, el autor interrumpe la narración de cómo era la ofrenda diaria para incluir la ofrenda del sumo sacerdote. Y miren lo que dice. Hay un mandamiento positivo para el Cohen Gadol de traer una ofrenda diaria de sus fondos personales, una décima parte de una efa medida de flor de harina y la mitad en la mañana y la mitad en la tarde, como está escrito en Levíticos 16, 6:13, pero en las Biblias en español es 6:19. Esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos, que ofrecerán a Hashem una décima parte de la efa de flor de harina, etcétera. Bueno, ella está hablando sobre lo que dice el pasuk, el verso. Y así prepararán el javitín. El Cohen Gadol traería de su casa una décima completa de una efa de harina y la santificaría como una unidad en un recipiente sagrado. Luego la dividiría en dos, usando la medida de medio isarón, o sea, sería la medida de media efa que se guardaba en el Mikdash para este propósito. O sea, se guardaba, miren, en el templo existían utensilios de medida, como si fuera una cocina, utensilios apartados para un solo propósito. Dice, en línea con el verso, como una minjá que es continua, la mitad de ella se presentará. Con estas palabras, la Torah está instruyendo a traer primero la medida completa para la ofrenda de minjá del día y solo entonces dividirlo en dos porciones. O sea que es un poquito lo que estábamos hablando de lo que nos mencionaba el tratado Manajot. Dice también el Abodaje Corbanos. Además, el Cohen Gadol traería 3 medidas de log de aceite. O sea, no solo traería harina, sino que también que tenía que traer
aceite. Wow, recuerden lo que hemos estado hablando sobre el aceite. Estudios anteriores, tengan en mente eso. Porque está escrito con respecto al Javitim. Con aceite debe hacerse. Dividirá el aceite en dos partes, iguales, usando la medida de un cuarto de log que se guarda en el Mishkan. Luego dividiría cada medio isarón, o sea, cada medida de harina, en 6 partes aproximadamente iguales, dejando con 12 medidas de harina y 12 cuartos de log de aceite. O sea que miren cómo se iba particionando la harina y el aceite hasta dejar la porción para que 12 panes con 12 medidas de aceite. Y mezclaría cada medida de harina con parte de su correspondiente cuarto de log de aceite, como dice el versículo con el versículo siguiente. Flor de harina mezclada con aceite. A continuación, escaldaría. Miren cómo se preparaba este pan. Y esto a mí me llamó mucho la atención. Recuerden que a mí me gusta la gastronomía. Soy gastronómico, soy un profesional gastronómico y me llama mucho la atención cuando en los mandamientos hablan sobre cocina, sobre gastronomía, métodos de cocción. Todo esto me llama mucho la atención. Y me llamó mucho la atención que primero, este pan no tiene levadura. Y ahora todo este proceso que se está haciendo es para evitar que leude, porque se está haciendo una cocción temprana de la masa, podríamos decirlo, y esto es bien interesante. Y miren cómo se preparaba este pan. Y yo calculo que usando mi memoria gustativa, ha de ser bastante rico este pan. Pero miren qué interesante lo que vamos a aprender con respecto a esto. Miren lo que dice. Es un pan que se tiene que preparar en el templo, que tiene que tener aceite de oliva. Recuerden que el aceite de oliva era un muy buen aceite de oliva. Entonces todo esto va a tener un sabor particular. Pero miren qué interesante esto. Dice que se tenía que hacer con cada uno. Dice, miren lo que dice. Mezclado con harina. Pues así. A continuación, escaldarían la mezcla de la harina y el aceite con agua hirviendo. En agua hirviendo. Miren lo que dice. A continuación, escaldarían. ¿Qué esto de escaldear? Es pasar por agua caliente la mezcla de harina y aceite en agua hirviendo. Según el versículo 6:14. Hay que buscarlo porque recuerden, esto está basado en la Biblia hebrea. Con aceite debe ser hecho. Escaldarán escaldeada la traerá, etc. La harina escaldeada se amasaba luego con agua tibia, pero se tenía cuidado de que no se leudara. Ok, ahora entendemos por qué este proceso de la agua caliente es para evitar que se leude. Porque en el versículo instruye, sin levadura será. Formarán 6 panes de cada medida, medio isarón de harina, por un total de 12 panes. Este requisito se deriva a través de una Geseiraj de las leyes de Lejan Japanim, o sea, en base a leyes que van con respecto a los panes, usando la expresión bíblica común de decreto, escrito con respecto a ambos. Luego, cada pan se cuece parcialmente en el horno. Miren, primero se pasaba por agua la harina, se amasaba. O sea, miren, primero es como que se tenían que pasar los panes por agua caliente. Se sumergían por agua caliente. Después dice que se tenían que cocer al horno. Después iban directamente al horno, como se dice en el versículo citado anteriormente, con respecto a los panes de Javitim. Y también dice después, de lo cual cada uno de estos panes era freído ligeramente en un sartén poco profundo, usando el resto de su correspondiente cuarto de log de aceite. O sea, miren qué interesante lo que era este pan, cómo se fabricaba este pan, cómo se hacía este pan. Este pan dice que primero se pasaba por agua, después se horneaba y después por último se lo fritaba. Entonces imagínense lo rico que era ese pan, lo crocante de ese pan. Así, lo crocante, lo doradito, lo rico de ese pan y aparte el aroma. Y esto es algo bien interesante, familia, porque eran parte de los aromas del templo. Eran parte de los aromas del templo cuando en el templo, miren, empezaban con aroma a pan caliente, porque era lo primero que se empezaba a hacer mientras los sacerdotes se preparaban para
para el servicio. Miren qué interesante. Miren qué interesante. El primer aroma del templo, aroma a pan caliente. ¡Wow! Y después venía el aroma de la carne asada y después venía el incienso. ¡Wow! Imagínense eso, familia. Es increíble. Yo no, a mí se me ponen los pelitos, se me paran los pelitos de solo pensarlo por el hecho de decir, wow, qué lindo sería estar y oler todos esos aromas en el templo. Miren qué interesante. Pero hay algo más particular de esta ofrenda. Vamos a seguir viendo cómo se hacía esta ofrenda. Luego usaría sus manos para partir cada uno de los 6 panes en cada grupo en 2 mitades aproximadamente iguales. De modo que tendría 12 medios panes para traer en la mañana y 12 medios panes para traer a la tarde. O sea, que del total de la harina se dividía en dos, se hacían 6 panes para la mañana y 6 panes para la tarde. Pero esos 6 panes que se presentaban en la mañana y en la tarde, a la vez se tenían que partir en medio otra vez y habían 12 medios panes por la mañana y 12 medios panes por la tarde. Interesante. Cada uno recién luego, miren, dice, luego usaría sus manos para partir cada uno de los 6 panes en cada grupo en 2 mitades aproximadamente iguales. De modo que tendría 12 medios panes para traer en la mañana y 12 medios panes para traer en la tarde. Cada uno recién luego se tomaba la mitad de la hogaza dividida y se doblaba en dos. Luego se partía de tal manera que cada pieza restante surgiría siendo una pieza doblada. Ok, miren qué interesante este pan. Era un pan que se doblaba y a la vez se partía a la mitad. Porque está escrito con respecto al Javitim, una ofrenda de comida rota en pedazos. ¡Wow! No se come, dice que se rompe en pedazos. Y Sifra expone este verso para enseñar que debe doblarse en dos. Está la cita. Verso, el punto 20 de la bodaja Corbanos. Finalmente, el Cohen tomaría una medida de Hamet, o sea, tomaría una medida del pan y la dividiría en dos. Colocó la mitad en los 12 medios panes del Javitín de la mañana y la otra mitad con los 12 medios panes del Javitín de la tarde. La levona podría colocarse incluso a un lado, siempre que se colocara sobre alguno de los panes. O sea, está hablando de incienso. El incienso, cuando dice levoná, es incienso. Recuerden, ofrenda minja. A ver, familia, ¿qué tenía que haber en la ofrenda minja? ¿Qué tenía que haber en la ofrenda minja? A ver, familia, los que están en internet, ofrenda minja, ofrenda de granos. ¿Qué se tenía que presentar? A ver, familia. Muy bien, harina, aceite y incienso. ¿Por qué? Porque era una ofrenda de agradecimiento, era una ofrenda voluntaria. Y si era voluntaria y era por agradecimiento, lleva aceite y incienso. Y exactamente lo que está haciendo el sumo sacerdote. Es una ofrenda holocausto, recuerden, toda quemada. Nadie come de esta ofrenda. Nadie está comiendo de esta ofrenda. Y esto es bien interesante, familia, porque es algo que me llamó mucho la atención, porque cuando vemos el cómo se hace el pan, uno dice, wow, qué rico, qué aroma, imagínense ese aroma a primera hora de la mañana, qué delicia, pero resulta que el sumo sacerdote no se lo come. Y recuerden que es una ofrenda de comida, pero como la presenta el sumo sacerdote, no puede ser comida, al igual que cuando la presenta un sacerdote regular cada semana cuando entra en servicio, tampoco se puede comer. Sino que hay una diferencia. El sumo sacerdote tiene que hacer todo este protocolo de dividir la harina, mitad por la mañana, mitad por la tarde, partir los panes y ponerlos en pedacitos. Mientras que el sacerdote regular presenta la cantidad entera de harina, presenta la misma cantidad de panes en una sola vez y tiene que romperlos en el altar. Y esto es bien interesante, familia, porque esto es lo que a mí me llamó la atención. Y miren, quiero compartirles este grafiquito de cómo se verían los panes, cómo sería el protocolo de partir los panes para el sumo sacerdote. Miren, se hacían los panes enteros, se doblaban en dos y después se partían a la mitad. Algo así se verían estos panes del Javitim. Obviamente hay una discusión también entre los sabios de cómo eran doblados, cómo eran partidos, pero
esto es algo, podemos decir, en un consenso común entre los sabios. Así se vería los Javitim a la hora de antes de ponerse en el altar. ¿Por qué? Porque estos panes iban a acompañar la ofrenda tamid. O sea que una vez que los panes estuvieran listos, tenía que coincidir justamente con la ofrenda tamid. Y vamos a volver hacia el lugar del altar. Vamos a salir de aquí. Y justamente mientras en esta cámara se hacían el pan, se preparaba el pan, los sacerdotes empezaban su faena diaria, en donde empezaban con la limpieza del altar. Después que limpiaron el altar, traían el corderito a este lugar, lo degollaban, lo ponían sobre este lugar que es el lugar donde se desmembraba o se despostaba el animalito. Y una vez que estaba todo esto listo, en estas mesas se colocaban las piezas de los animales, se hacía una hilera con todos los sacerdotes que participarían para llevar las ofrendas al altar, y entre medio de estos sacerdotes se encontraba el sacerdote que presentaba el pan que representaba a la familia de Aarón, al sumo sacerdote. Vemos que el sumo sacerdote no podía comer, ni ningún sacerdote podía comer de la ofrenda olá, de la ofrenda continua de la mañana y de la tarde. Y esto es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque una vez que tomaban todos podemos decir, todos los elementos para la ofrenda continua, se dirigían al altar, se hacían este recorrido, se caminaban por aquí, llegaban aquí, iban de norte a sur y después subían por la rampa y cada uno de los sacerdotes encargados de presentar las ofrendas, primero, ahí me olvidé de algo, es que un grupo de sacerdotes llegaba hasta estas mesas, en donde en estas mesas se colocaba las piezas de los animales, los panes, se presentaban también el vino y el aceite, se ponía todo sobre este lugar. Y aquí se salaba, la ofrenda se salaba, porque era parte del protocolo. Una vez que era salada la ofrenda, entonces otro grupo de sacerdotes tomaba la ofrenda del cordero de la mañana y la ofrenda de los Javitim y subía a la rampa. Y vemos aquí que hay 3 fuegos. El fuego más pequeño que estamos viendo justo enfrente nuestro, en la esquina noroeste del templo, esa que está allá, bien justo abajo ahí, esa que está ahí, esa era la llama continua, la llama tamid, la que nunca se podía apagar del altar. Después este otro fuego que vemos aquí en esta esquina es el fuego en el cual se tomaban las brasas para encender el incienso en el lugar santo. Y en este fuego mucho más grande que se encuentra en este sector, en el sector sureste del altar, es en donde se colocaba la ofrenda tamid y todas las ofrendas que se presentaban en el templo. Pero se inauguraba cada día con la ofrenda tamid de la mañana y la ofrenda continua de la tarde. Entonces cada sacerdote iba colocando la pieza que le correspondía hasta llegar al sacerdote que presentaba el Javitim, que presentaba los trozos del Javitim. Lo hacían pedacitos y se quemaba por completo en este lugar. Y eso es algo bien interesante. Porque dice la escritura que es una ofrenda de comida. Es una ofrenda que supuestamente se debía comer, pero no se come. El sacerdote no lo puede comer. Y eso es algo bien interesante, familia, que a mí me llamó la atención. Más, conociendo un poco de panadería y de gastronomía, yo diría ese pan ha de ser delicioso. Pero el sacerdote no podía disfrutarlo. Ahora les pregunto, familia, ¿por qué ustedes creen que el sacerdote no podía comer de estos panes? ¿Por qué? A ver, familia, ¿por qué? ¿Ustedes qué creen, familia? ¿Por qué creen que el sumo sacerdote y los sacerdotes cuando presentaban esta ofrenda, que era continua para el sumo sacerdote y cada vez que se presentaba a servicio un sacerdote, ¿por qué no lo podía comer? Dice mi hermana, era como una ofrenda olá, exactamente, totalmente en total consagración, exactamente. Recuerden, las ofrendas de los sacerdotes no se podían comer. Y esto es algo vimos en la porción pasada cuando hablaba, por ejemplo, cuando un sacerdote o el Sanedrín tenía que presentar una ofrenda de Hataat.
por haber cumplido perdón, por haber hecho una transgresión involuntaria, tanto sea los sacerdotes como el Sanedrín tenían que presentar un becerro y este becerro se tenía que hacer completamente ¿qué? Quemado, pero con la diferencia que no se quemaba en el altar, sino que se quemaba fuera del campamento, porque era por una transgresión o por purificación. Entonces, es interesante que vemos que la ofrenda, que siempre es comida, siempre y cuando el pueblo lleve la ofrenda para que se considera como comida. Si es presentada por un sacerdote, no se come. Ahora esto es interesante, familia, porque esto tiene que ver con la esencia del mandamiento. Porque aquí hay algo que nosotros tenemos que aprender de esto. Sabemos que este mandamiento solamente aplica en el templo, solamente aplica para el sumo sacerdote o para los sacerdotes una vez a la semana cuando entran en servicio. Recuerden, cada Shabbat la guardia sacerdotal era cambiada, o sea, se rotaban todas las semanas. Cada orden sacerdotal, que son 24 órdenes, que servían 2 veces al año. Qué interesante esto, porque a mí me llamó mucho la atención esto, del por qué el sacerdote no lo puede comer. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué el sacerdote no lo come? Y esto es algo bien interesante, familia, porque miren lo que dice el verso 23. Vamos a ir a Logos y miren lo que dice el verso 23. Dice, toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Wow, miren, toda ofrenda, o sea, no está haciendo distinción de que esta ofrenda sí, esta ofrenda no. Toda ofrenda que presente un sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. ¿Por qué? ¿Por qué no los sacerdotes, las ofrendas que presenta un sacerdote, ya sea por Hatat, por Asham, que son las obligatorias, o por agradecimiento voluntarias como La, Minja o Shelamim, ¿por qué si es de un sacerdote se tiene que quemar? ¿Cuál es la diferencia entre la ofrenda que trae el pueblo y la ofrenda que trae un sacerdote? Esto es bien interesante. Y miren familia, que justamente el verso 23 es otro mandamiento que aplica para los sacerdotes. Y miren lo que dice familia. Vamos a ver lo que dice el mandamiento en el verso 23, perdón. Dice, y toda ofrenda de comida de un Cohen será completamente quemada y no será comida. Esto aplica para el Beit Hamidash, el templo. Y presten atención a esto familia. Esencia, está prohibido comer de una ofrenda de comida que un Cohen trajo, incluyendo los Kohanim, o sea, hablando desde el Cohen Gadol hasta los sacerdotes regulares, ofrenda que ellos traigan, ofrenda que no se come, no se puede comer, tiene que ser totalmente quemada. Si es de agradecimiento, se quema en el altar. Si es obligatoria, fuera del altar. Se presentan las entrañas y la sangre en el altar, mientras que el cuerpo del animal se quema en el lado norte de Jerusalén. ¿Estas cuáles son las ofrendas? Hataat y Asham. Ofrenda por transgresión por error o purificación y por culpa. Mientras que la ofrenda olá o holocausto, la ofrenda minjá o de granos y la ofrenda shelamín de paz, que son voluntarias de agradecimiento, son presentadas en el altar, pero todas quemadas en el altar. Y hay una diferencia entre el pueblo y el sacerdote. ¿Y por qué se hace esta diferencia? No es que el Eterno está haciendo acepción de persona. No es tampoco que el Eterno está poniendo en un nivel mucho más alto a los sacerdotes que sus hermanos del pueblo común. Recuerden, el sacerdote tiene un rol, un propósito y una función totalmente distinta al pueblo. Por ende, ese rol, propósito y función le da más responsabilidad al sumo sacerdote y obviamente, entre más responsabilidad, más honra, pero principalmente responsabilidad. Y eso es algo que tenemos que tener en mente para entender el por qué la ofrenda de un sumo sacerdote o de un coanim regular es totalmente quemada. Miren lo que dice la perspectiva del mandamiento. Dado, y esto aplica para todo familia,
Para todos aplica esto. Y recuerden que hemos estado hablando y desarrollando las ofrendas como la ofrenda de mis labios. Ofrenda igual a nuestra oración hoy en día. Y los invito a que vean los estudios anteriores del libro de Levítico, porque estuvimos hablando y comparando, hablando de las ofrendas y poniendo al mismo lugar la ofrenda de nuestros labios, la oración de nuestros labios. Oseas 14 dice eso. Y aprendiendo cómo tiene que ser mi oración. Pero miren esto, qué interesante, porque miren lo que dicen con respecto a la perspectiva del mandamiento. Miren lo que dice. Dado que el propósito de una ofrenda es, miren, el propósito de una ofrenda es despertar el corazón de quien la trae. Miren cuál es el propósito. O sea, es algo que hemos estado desarrollando. Traer una ofrenda al Eterno en el templo no era traigo una ofrenda, peco y empato. O sea, quiere decir, traigo una ofrenda, la entrego para que Dios me perdone, calmar la ira de Dios, me doy la vuelta y sigo haciendo lo que yo quiero hacer. No. En el templo en Israel no funcionaba como los templos paganos de otras naciones. ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Tenía que haber una transformación. La ofrenda tenía que transformar a la persona. Quiere decir que cuando yo presento una ofrenda, tiene que despertar mi corazón. Tiene que haber una intención correcta. ¡Wow! Ahora esto lo traslademos a la oración. Ahora sabemos que ahora cuando yo oro, ya sea que siga el Sidur o tome un tiempo de ibodedut, de oración personal con el Eterno, esa ofrenda que sale de mis labios tiene que despertar mi corazón. No tiene que ser simple palabrería, solo repetir palabras o de largar palabras al aire, no familia. Miren lo que estamos aprendiendo en base a un mandamiento que corresponde a un sacerdote. Y esto aplica para todos. Este propósito, esta perspectiva aplica para todos. Esta esencia aplica para todos. El propósito de la ofrenda es despertar el corazón de quien la trae. Y miren lo que dice, lo que aclara. Si el Cohen se le permitiere comer de su ofrenda, su corazón no se excitaría adecuadamente por ello, porque podría parecerle que horneaba panes para su propio uso personal. Por lo tanto, se le ordenó que lo quemara completamente y nadie debería participar. Que miren por qué. Porque podría parecerle que horneaba pan para su propio uso personal. Y ahora entiendo, familia, por qué la ofrenda de los sacerdotes se tenía que quemar. Porque hay un hilo muy delgado, una línea muy delgada a la hora de hablar de la intención del corazón. Y lo que procuraban era que, obviamente, el Eterno, en toda sabiduría, procuraba de que no se confunda entre traigo la mejor ofrenda para agradarle a Dios o traigo la mejor ofrenda para sentarme después a comerla y disfrutarla yo. O sea, ¿qué es lo que se está evitando? Que los sacerdotes hicieran su servicio podemos decir, satisfacción personal, para que no se excite su corazón de forma inadecuada. ¿Qué quiere decir esto? El sacerdote, recuerden, los sacerdotes estaban en ellos la responsabilidad de que Dios tome la ofrenda como un aroma de olor grato, por ejemplo, el holocausto. Recuerden, el pueblo puede venir con un corazón dispuesto a agradecerle a Dios y hacerlo con todo el corazón. Pero parte de esta ecuación de que la ofrenda sea tomada como un olor grato, por ejemplo, una ola, también está la parte que pone el sacerdote, en cómo el sacerdote hace su servicio. Puede venir el pueblo y tener la mejor intención y hacerlo con el corazón correcto, pero si el sacerdote no lo hace con la forma correcta, esta ofrenda no es válida. Y por eso ahora entiendo que el sumo sacerdote y los sacerdotes no podían comer de su propia ofrenda para no equivocarse en la intención que haya en su corazón. Es decir, evitar que busquen su bienestar personal y que realmente tengan la intención correcta de traer lo mejor para el Rey de Reyes, para el Eterno, no para ellos mismos.
Wow, y eso es increíble, familia. Ahora ustedes se preguntarán cómo esto aplica a mi vida. Bueno, primero, primer punto que hemos estado desarrollando durante 3 clases que venimos hablando sobre eh, la primera porción del Levítico, que hablamos de las ofrendas y la oración. Primero, que mi ofrenda de mis labios, tiene que despertar mi corazón. Tenemos que esforzarnos, familia. Quizás no es fácil porque no lo sabemos hacer, pero tenemos que ir aprendiendo y mientras lo hacemos, lo aprendemos. O sea, y ahora entendemos por qué cuando decimos que cuando uno viene a la presencia de Dios en oración y de la forma correcta y con la intención correcta, uno no sale de la misma forma. ¿Por qué? Porque mi corazón se ha despertado. Y eso es algo que tenemos que aprender. Y otro punto es que cuando nos acercamos a Dios, no tiene que ser por beneficio propio, para obtener un beneficio propio. No solo cuando me acerco en oración, sino todo lo que yo hago para el Eterno. Recuerden, nuestro diario vivir es un servicio, es una boda para el Eterno. Nosotros damos testimonio de Él. Entonces, el que yo obedezca los mandamientos no tiene que nacer porque yo quiero obtener algo a cambio, tener un beneficio propio, sino que yo obedezco por gratitud. Si yo voy a enseñar, por ejemplo, en mi caso, yo voy a enseñar, no lo voy a hacer para obtener beneficios de eso, sino porque lo hago por el Rey, lo hago por el Eterno, lo hago por Él y para Él. Y por eso trato de aprender y hacer lo mejor que puedo y si me equivoco lo corrijo, pero lo hago para Él, lo hago para Él. Si hago danzas en la congregación, ¿para quién lo hago? ¿Para los hombres o para el Eterno? Y ahí está donde entra el propósito de este mandamiento, que aplica para el sacerdote, pero hoy aplica la esencia para nosotros. Todo lo que yo haga una colecta, haga un trabajo social, haga lo que yo haga, familia. Y si lo hago en nombre del Eterno, esa tiene que ser mi principal motivación, no obtener beneficios propios. Porque si no, no estaría haciendo con el corazón correcto. Mi corazón no estaría, como dice, mi corazón no se excitaría adecuadamente para el servicio que yo haga al Eterno. Y miren, vas de algo tan simple como orar, vivir cada día obedeciendo los mandamientos, cosas que quizás son simples, pero miren, desde las cosas más simples, el Eterno está viendo que nuestro corazón. Y eso es algo bien interesante que nos enseñan también las ofrendas, cuando vemos que el Eterno no está mirando lo que puedo llevar, sino en cómo yo lo llevo. No importa en la condición que yo esté. Si tengo mucho, se supone que voy a llevar lo mucho, con la intención correcta. Si no tengo mucho, bueno, hay un nivel medio, que puedo llevar algo que está ahí a mitad de camino, o sea, entre lo mucho y lo poco, puedo llevar algo que está ahí, por ejemplo, un corderito. No llevaré un becerro, pero llevo un cordero. Y lo hago con la intención correcta. No puedo llevar ni un becerro ni un cordero. Dice el Eterno, acércate con 2 palominos, pero hazlo con la intención correcta. No tengo ni para un becerro ni para un cordero, no tengo ni siquiera para 2 palominos. Trae una porción de harina, pero hazlo con el corazón correcto, con la intención correcta. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y eso es lo que a mí me sorprendió de ver cómo un mandamiento que aplica al sumo sacerdote y a los sacerdotes tiene una esencia, un principio que lo puedo traer a mi primera persona, a mi vida. Y ahora empezar a meditar lo que yo hago para el Eterno. Mi diario vivir. ¿Qué es lo que me motiva la obediencia? ¿Qué me motiva a guardar el Shabbat? ¿Qué me motiva a comer limpio? ¿Qué me motiva principalmente a orar? ¿Cuál es la motivación a orar? ¿Es obtener beneficios propios, tener una actitud absorbente, todo para mí, porque yo, porque a mí? ¿O es una actitud de decir, Señor, gracias? Gracias por todo, aunque no entendamos nada, pero principalmente en la oración, familia. ¿Cuál es nuestra intención? ¿Es obtener algo personal, un beneficio personal? ¿O es simplemente porque yo quiero
agradecerle al Señor. Quizás hoy no me salieron bien las cosas. Hoy el día estuvo un poquito cansador, pero igual hay mucho por agradecer. Recuerden algo que vimos el sábado pasado. Tenemos que dejar de ver nuestro mundo acá abajo, sino que tenemos que empezar a mirar de arriba. Y aunque no entendamos nada, decir, Baruch Hashem, alabado sea tu nombre. Y agradecer, familia, que nos levantemos cada día es un milagro. Que tengamos algo que comer es un milagro. Que tengamos ropa para ponernos es un milagro. Que podamos sentarnos y estudiar la Torá aún es un milagro más grande. Y wow, familia, ¿cuánto más hay para agradecer al Eterno? Lo voy a dejar hasta aquí porque seguro hay mucho para pensar, mucho para analizar, mucho para uno hacer un análisis personal de cada uno y decir, wow, ¿cuál es mi intención? ¿Por qué oro? ¿Por qué obedezco? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? Y ahí empezar a corregir. Y le damos gracias al Eterno que nos da la bendición de poder corregir. Y miren, todo esto quizás confronta, sí, es necesario, familia. ¿Por qué? Porque es la forma que nos vamos a dar cuenta de qué estamos haciendo mal o qué está mal en nuestra alma para empezar a restaurarla, empezar a trabajar en ello. Recuerden, hay algo que nosotros no habíamos aprendido y que estamos tratando de aprender, es tratar de darle mantenimiento a ese ser interior, a nuestra alma. Nos enfocamos en lo de afuera, pero en el interior muy poco nos enfocamos. Y recién estamos dando nuestros primeros pasos. Y obviamente necesitamos ser confrontados. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo, de presentarles la información, de haber podido visitar el templo y conocer un poquito más del servicio y cómo ahora el servicio del templo, miren qué importante, aplica en mi vida. Ahora entendemos por qué Pablo decía a los corintios, ustedes son el templo del Ruach HaKodesh. Lo dejamos hasta ahí y vamos a pasar a un tiempito de preguntas y comentarios con respecto al tema. Ahora sí, familia, vamos a empezar con las preguntas y comentarios con respecto al mandamiento o a los mandamientos que hemos estado viendo hoy. No sé, familia, ¿quién quiere abrir su micrófono? Levanten su manito, pueden escribir su pregunta en el chat. Mi hermana Ofelia, adelante. Gracias, buenas noches, hermanos. Fíjese, hermano, que cuando estuvimos viendo la parashá donde se menciona el traje del Cohen Agadol, como tiene el efod del pectoral, y en el efod están las piedras en los hombros, entonces una piedra tiene los 6 nombres de los hijos de Israel y la otra los otros 6, y el efod, pues las 12 piedras. Entonces, a mí bueno, en lo particular, y perdonen mis comentarios si estoy equivocada o si, bueno, pero este espacio es para eso, ¿no? Para atreverse a comentar y corregir los pensamientos si no son tan correctos. Por ejemplo, en esos momentos yo pensé cuando el Eterno a cada uno de los hijos de Israel les da un lugar sin acepción de así de como de equidad y de igualdad y poniéndoles función y propósito, como hemos ido aprendiendo que el Eterno. Entonces, el Eterno no es como nosotros los padres que tenemos así como un hijo favorito así, y aunque a veces digamos, es que los quiero igual a todos, pues no, ¿verdad? Porque también a Jacob le pasó eso. Pero el Eterno, al darle el traje hermoso al Cohen Agadol, puso a los 12 en igual nivel. O sea, no dijo, tú no por esto, tú no por esto, ¿no? Y vemos que a los levitas les dio o sea, a los levitas de los Kohanim. Entonces, por ejemplo, ahorita que vemos los panes del sumo sacerdote, pues ellos eran mediadores, el Cohen Agadol era mediador. Entonces, estaba pensando y era lo que les quiero pedir una disculpa de antemano, ¿verdad? Yo no enseño a nadie, estoy aprendiendo, pero pensé que esos panes representan a cada una de las tribus. Y entonces los Kohanim, como eran los encargados de enseñar la Torah al pueblo, o sea, cómo debían de trabajar de tal forma que cada
cada tribu, o sea, bueno, cada hijo de Jacob llegue a hacer ese panecito, ¿no? Me parece así como de una fórmula sencilla de harina y aceite y agua, ¿no? Ah, y no sé si tiene sal, porque dice que a las ofrendas se les pone sal, es lo que he aprendido, ¿no? Pero no se menciona ahí la sal. Entonces, pienso que el Cohen Agadol no podía comer de esos panes porque Israel le pertenece al Eterno. O sea, los Juanim le enseñaban al pueblo, pero jamás debían como de enseñorearse de él, sino preparar al pueblo para que el pueblo siempre tengamos la mirada en el Eterno, o sea, tal como hace Yeshua, y no empezar a adorar así personajes como nos suele pasar a los seres humanos, ¿no? Que hacemos personalidades y luego nuestro mediador es un ser humano, ¿no? En vez de que Hashem sea a quien consultemos primero, porque pues así generalmente somos, ¿verdad? Entonces, creo que esos panecitos nos representan a nosotros y por eso el Cohen los tiene que preparar porque es el mediador, la persona que tiene el más compromiso y la mayor responsabilidad y el pueblo debe de estar así como esos panecitos, o sea, bien sin leudo, pero pues vemos que ahorita, pues con tanta información del bombardeo, pues nos llenamos de tantas ideas y de que tenemos que así como limpiar, ¿no? O sea, y desechar. Entonces, me parece así como un tema fascinante y es lo que yo pensé ahorita. Y bueno, si no es correcto, si estoy inventando cosas, bueno, pues me disculpan. Como les digo, yo no enseño a nadie, ni me creo profetisa, ni nunca he decidido, ni me he atrevido a decir cosas y de enseñar a otros, porque a mí sí me atemoriza, así como, hay qué miedo enseñar algo malo, ¿no? Una interpretación equivocada, pero me parece un tema muy fascinante ese que vimos ahorita, ¿no? De los panecitos. Y bueno, muchas gracias por la clase, pastor. Saludos a todos. Gracias, mi hermana, gracias por el comentario, gracias por la lectura. Wow, sí, tienes razón, son 12 panes. Los 12 panes representan a las 12 tribus. ¿Por qué? Recuerden, eso es la señal, también una enseñanza para el sumo sacerdote de que él no es más que sus hermanos, sino que él tiene una responsabilidad mayor. Pero como veíamos también en la vestidura, siempre hay un recordatorio para el sumo sacerdote de que él no es más que sus hermanos. Él tenía el pectoral con las 12 piedras, que representaban a las 12 tribus cuando él entraba al lugar santo. Tenía en los hombros 6 de un lado, 6 del otro, con el mismo propósito. Igual, cuando presentaban los panes de cada ofrenda tamid, también era con el mismo propósito, un recordatorio de que él era el mediador entre el Eterno y el pueblo. Esa era su función, su rol y su propósito. Él no era más que sus hermanos, sino lo que tiene un rol diferente. Y por eso está en esta distinción. Y por eso ahora vemos cómo en la ofrenda tamid está la parte que representa las 11 tribus y a la parte que representa a los hijos de Aarón, a Leví, a través del pan del sumo sacerdote. ¡Wow! Eso es increíble. Y ahí vemos cómo todo está mostrándonos que para el Eterno todo Israel es uno, desde Aarón y su familia hasta la familia más pequeña de las 12 tribus. Todos son Israel y todos están representados en todo. Y eso es algo hermoso que el Eterno nos permite como pueblo ser parte de todo cuando el templo esté en pie, de poder ser no solo en nuestro diario vivir parte del servicio, sino que también del servicio físico. Y por eso debemos anhelar que también se levante un santuario. Es parte de un mandamiento, es el mandamiento de que haya un santuario para que el Eterno habite con nosotros. Wow, mi hermana, gracias por el comentario. Franklin. Shalom, shalom, mi hermano. Saludos a Shalom. todos. Si suena medio raro, es que el polen me tiene con la alergia y la sinusitis y todo de arriba, como dicen. Ok, tengo dos comentarios, mi hermano. El primero es cuando tú hablabas de ese aroma y que cuando cocinaban el pan y eso, y dije, wow, ese temor que le tenían los sacerdotes y el que cocinaba el pan, y no de temor de miedo, sino temor de reverencia y de respeto
que no cogía ni una, porque a mí me gusta el departamento de humo y grasa, como dicen en Dominicana, me gusta cocinar, y yo tengo que hacer control de calidad. Cualquier cosa que yo haga, tengo que probar. Y digo, wow, esa reverencia que tenían de no coger ni un pelliquito de probar el pan. Y lo otro es, wow, me confirmaste algo que compartí en la sinagoga con los hermanos, en la presencia. Yo dije, wow, ahí está la confirmación de lo que yo dije, que no es no. Y voy a compartir lo que dije, a ver si me recuerdo. Yo dije, eh, ¿qué aroma tiene nuestro corazón cuando nos presentamos al Eterno? Se da un aroma de preocupación. Nos preocupamos que si dejamos el perro afuera, que si se nos quedó la luz prendida, que si esto, que si aquello. O, o estamos ahí, nos presentamos a él solamente a la sinagoga para satisfacer a un tío, a una esposa, a un esposo, a un papi, a un mami. Estamos ahí solamente para el beneficio de otra persona o para nuestro beneficio, o para el beneficio del Eterno. O estamos ahí solamente para cumplir un requisito religioso. ¿Qué aroma tiene nuestro corazón? Y ahí lo dejo, mi hermano. Shalom. Shalom, hermano. Muchísimas gracias por ese comentario. Muy cierto eso. Otro aspecto que podemos ver esta parte de la porción. ¿Qué aroma tiene nuestro corazón? Es más, wow, me trajo a la mente lo que los sabios nos enseñan cuando el Mesías venga a reinar. Que Yeshua dice que va a reinar juzgando por el aroma. Él nos olfateará, Él nos olerá. Y de acuerdo a ese aroma, nos condenará o nos dará vida. Wow. Él sabrá a través del aroma si estamos con Él o en contra de Él. Si somos parte del pueblo o somos enemigos. Wow, mi hermano, la verdad me hiciste hacer esa conexión recién que estaba teniendo en mente eso que nos enseñan los sabios cuando dice que el Mesías va a venir a olernos. Y miren, denme un segundito que les voy a dar de dónde proviene eso. Porque justamente es algo que estuve leyendo en las últimas semanas con respecto al Mesías, que viene a juzgar por el olfato, dice. Wow, 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 wow. Eso viene del Talmud, Tratado Shabbat 93b. Wow, y tiene que ver con el Shabbat. Y miren lo que dice, miren, les voy a leer, porque tengo justo una notita que dice, sobre el Mesías está escrito, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de ciencia y el engaño del Señor, y el Espíritu del Señor, Isaías 11:2. Y además está escrito, y le hará deleitarse en el temor de Adonai. Rabí Alexandri dijo, esto nos enseña que lo cargaron con mandamientos y sufrimientos como piedras de molino. Rabá dijo, esto nos enseña que él olfateará la verdad y juzgará como está escrito, y no juzgará según la vista de sus ojos, pero con justicia juzgará a los pobres y decidirá con equidad por los menos de la tierra. Bar Kokhba, y esto está hablando de Bar Kokhba, cuando se levantó, esto lo dijeron cuando se levantó, fue la revolución de Bar Kokhba, y dijo, Bar Kokhba, que gobernó durante 2 años y medio, dijo que él era el Mesías. Le dijeron, del Mesías se dice que olfateará y juzgará. Vamos a ver si huele y juzga. Cuando vieron que no olía ni juzgaron, ¿qué es lo que hicieron? Frito ley a Bar Kokhba. ¡Wow! Y miren la sabiduría que tienen lo que nos enseña la sabiduría de nuestros hermanos mayores, que el Mesías olfateará y juzgará por el olfato. ¡Wow! Ahora entendemos por qué necesitamos ocuparnos, como dice nuestro hermano Franklin, qué aroma está dando mi corazón, qué aroma estoy yo emanando. ¡Wow! Ahora pónganse a pensar qué sucedería si
el Mesías llega este año? ¿Estamos preparados? Algo para meditar, familia. O que llegue de acá un par de años, ¿nos encontrará preparado? ¿Nos encontrará dando ese aroma grato? ¡Wow! ¡Qué interesante! Es bien interesante. Algo a meditar, familia. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Algo más que quieran compartir? Si no hay ningún otro comentario, familia, gracias por unirse. Gracias por compartir este estudio. Sí, los invito a que... Sí, mi hermana Ofelia. Sí, sí, hermano, perdón. Por ejemplo, ahorita que pues, anhelamos que se vuelva a edificar el Beit HaMikdash, una de las características que tuvo el tabernáculo y el primer Beit HaMikdash es que estaban todas las tribus juntas en unanimidad como una nación. Después, cuando se reconstruyó con el época, cuando estaba Esdras, ya faltaba el arca, que no se volvía a recuperar y ya no estaban las tribus del norte. Entonces, o sea, bueno, ya había ese faltante que continúa hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque de todos modos el arca no ha sido sacada de su lugar. Entonces, ahorita que, por ejemplo, como usted pregunta ahorita, si viniera Mashiach en este año, ¿cómo sería? Para que se pueda hacer el tabernáculo de nuevo, tienen que estar unificadas e identificadas las 12 tribus, o cuando venga Mashiach, bueno, es una pregunta, ¿no? Él es el que va a hacer que todos nos reunamos. Digo, yo me incluyo porque no me considero judía ni nada, porque ni sé y no me atrevo a decirlo, pero sí ser injertada en alguna de las tribus, porque en Revelación vemos que la Santa Ciudad desciende y son 12 puertas, y cada puerta tiene el nombre de una tribu. Entonces, mm, esa es mi pregunta, ¿no? Si Mashiach será el que reúna a todos de entre las naciones, o se puede hacer el Beit HaMikdash y es válido, aunque no esté unificado todavía ni identificado. Gracias, buenas noches. Gracias, mi hermana. Buena pregunta. Sí, es válido. Puede levantarse, aunque no estén las 12 tribus, se puede levantar el Beit HaMikdash. Obviamente, el Mesías será quien, de alguna forma, traerá orden. Y obviamente traerá todas las 12 tribus. También recuerden que el Mesías es muy probable que regrese en un jubileo, en donde todo sería restaurado como en el principio. Entonces, es muy probablemente cuando Mesías vuelva, entonces ahí sí esté la reunión de las 12 tribus. Y que aquellos que no somos parte de las 12 tribus, Ezequiel capítulo 47 dice que se repartirá la tierra y en donde habitar el extranjero, él pertenecerá a esa tribu. Y eso lo dice en Ezequiel capítulo 47 al finalizar los últimos versos. Que el extranjero terminará teniendo parte en Israel dependiendo en el lugar donde viva, en la tierra. Y eso es algo interesante. Por eso nos tenemos que esforzar a llegar al milenio y estar emanando ese aroma grato, ese aroma que cuando el Mesías venga, nos olfatee y diga, este es mi pueblo, es de mi pueblo, y que seamos considerados justos y que podamos gozar y de estar ahí en ese momento de ser parte de Israel y no ser considerados enemigos. ¡Wow! Mucho para meditar, exactamente, mi hermana Norma, mucho para meditar, muchísimo. Y qué bendición que el Eterno nos permite tomarnos este tiempo de estudiar los mandamientos, de aprender cómo se aplican y seguir aprendiendo de su casa. ¿Por qué? Porque su casa es un reflejo también de nosotros y cómo deberíamos de estar funcionando. Así que ha sido un gusto compartir este estudio, familia. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Vuelvo a invitar a aquellos que quieran ser parte, envíenos un mail que quieren ser parte de los estudios en vivo. Les compartimos los enlaces para que se puedan unir y así como nuestros hermanos participar con sus preguntas, con sus comentarios, de estar en la clase en vivo, también puedas hacerlo. Así que familia, nos vemos en el próximo estudio aquí en la Biblia en su contexto. Shalom familia, bendiciones.